Buenas tardes. Sí les pido por favor a todos los compañeros que sean tan amables de sacar su cuaderno y sus plumas para que podamos ir tomando notas de lo que vamos a hacer hoy. Y también recordarles por favor que es importante siempre que el trabajo lleve el título del tema y la fecha en la que estamos trabajando. ¿Abreviado? No, o sea, eso ya también es como personal, el gusto personal, ¿no? Si fuéramos a entregar un trabajo formal, bueno, pues sí la pondríamos la fecha con todos los datos que lleva, ¿no? Ok. Entonces, esta es nuestra asignatura de lengua y literatura 3. Y hasta el momento, bueno, se han visto temas que tienen que ver con la investigación, que es la monografía. También lo que tiene que ver con la historia de la literatura, que es el neoclasicismo. Salud, ya se leyeron algunos textos literarios que corresponden a ese periodo. Y se está viendo el romanticismo. Ya leyeron algunos fragmentos de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. ¿Y ya leyeron El gato negro o todavía no? Yo solo su biografía de mí. Solamente la biografía, pero no has leído Frankenstein. No. Ok, bueno, yo tenía idea que sí ya la habíamos leído. ¿Quiénes ya lo leyeron? Ah, bueno. Ok, entonces a lo mejor yo estoy diciéndoles que ya deberían de ir un poco más avanzados. ¿Conocen Fausto? Fausto, ok, entonces conocen Fausto de Goethe. Ok. Entonces, esa es parte de los conocimientos que debemos de tener en este curso de literatura. Y otro conocimiento importante es el trabajo del aprendizaje estratégico. Y en este caso, una estrategia de comprensión lectora. El semestre pasado, algunos de ustedes o todos estuvieron viendo cuál es la estrategia que nosotros debemos de seguir para poder comprender un texto periodístico, científico o literario, ¿sí? Entonces, Brenda, ahorita que te estoy viendo a ti, ¿tú me podrías decir lo que recuerdes de cómo se hace esa estrategia? Los demás piénsenlo, porque también les voy a preguntar a todos. Bien, Benjamín. ¿No te acuerdas, Benjamín? Yo me acuerdo que primero era leer el título y hacer como una hipótesis de lo que nosotros, según creemos que va a tratar el tema. Muy bien, ¿qué más? Y después era leer, Ajá, luego subrayar, ajá. y sacar ¿Qué subrayas? las ideas principales. Ok, lo que tú consideres que es más importante. Ajá. Ajá. Y luego sacar el glosario de algunas preguntas que no sepamos. ¿Preguntas? Bueno, digo palabras, perdón. Ajá. ¿Y para qué te ayuda eso? Para entenderlo. Para entenderle mejor a qué. Ajá, nuestro texto que estamos leyendo, ¿sí? Y luego, ¿qué seguimos? Ya le dijo Diana. Ajá. Lo va a hacer una lectura. Bueno, hacemos una lectura en voz alta, ¿no? Ujú. Y ya es Ok, sí. Fran, ¿algo más? Me quedé ahí, nada más en eso, Nada más eso. Sí, Diego. ¿Sí me escuchaste lo que pregunté? ¿Sabes entonces? ¿Nos puedes decir lo de la estrategia? No sabes. Ok, compañera. ¿Yo? Tu nombre. Ahí. Allí. Es que lo que pasa es que a mí me impartió la materia otra maestra y a nosotros nos enseñó lo de los tipos de narradores. ¿Puedo pasar? Y eso. Ok.
los tipos de narradores, pero los tipos de narradores tendría que ver con análisis literario, y esto que estamos viendo es una estrategia para comprender el texto, ¿sí? Puede ser científico, puede ser periodístico y concretamente literario, ¿sí? Entonces, bueno, ¿tú me podrías repetir lo que han dicho los compañeros? Ya sé que tuviste clase con otra profesora, pero de lo que ellos acaban de decir, ¿nos puedes repetir nuevamente los pasos para hacer la estrategia de comprensión lectora? Pues Benjamín dijo que era leer el título y después subrayar. A ver, síguele tú lo que tú te acuerdas, no hay problema aquí. Lo que estamos tratando precisamente es de captar esta idea. Bueno, tal vez leer el título, analizar el texto y subrayar las ideas principales. ¿Hasta ahí? Marlene, la pregunta es la misma, para todos es la misma pregunta. Sí, algunos tal vez ya no se acuerdan de algunas cosas, pero hay compañeros que ya nos empezaron a delinear los pasos de la estrategia. Marlene. No, Héctor. O sea, toma el texto principal que se va a estudiar, se subrayan ideas importantes, de ahí se saca un glosario de las palabras que no se entiendan y se empieza a elaborar el trabajo. Ok. ¿Ah? Leer el título, hacer una hipótesis de la lectura, leer el texto y subrayar lo más importante y hacer un glosario de las palabras que no entendiste para entender mejor la lectura. Ajá. Y por ahí dieron otro paso más. ¿Quién se acuerda? Después de eso dieron otro paso más. A ver, dinos, otra vez tú lo diste. Hacer una lectura en voz alta, ¿sí? Entonces sí es muy importante, chicos, recordar que para estudiar un texto, para poderlo comprender, no nos podemos quedar con una lectura. Tenemos que hacer 2, 3, 4, dependiendo de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, esta estrategia, los que la sabían, ¿la están aplicando al manual de creación literaria? Sí. ¿Sí o no? Eso tenemos que hacer. Bueno, pero es que a lo mejor algunos no. Francisco, ¿tú lo estás haciendo? No. Entonces, Francisco, es importante que nuevamente se acuerden de que cada texto que leemos o cada texto que estudiamos necesitamos repetir nuestra estrategia de comprensión. ¿Por qué? ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. ¿Por qué, Frankie? Porque así no aprendes más sobre el texto, lo que quiere decir. Lo entiendes más, pues. Ajá, muy bien. Entonces es importante que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Tú lo estás haciendo, Natalia? ¿Por qué? De repente se te va la onda. Bueno, ok, entonces en la clase vamos a tratar de que si se nos va la onda, entonces identificamos que, recordamos que la tenemos que practicar y hay que volverla a retomar, ¿sí? ¿Quiénes de los presentes hicieron su tarea? Si están aplicando la estrategia de comprensión lectora, entonces fue fácil también utilizar también una técnica para comprender el texto, ¿sí? Yo puedo usar como técnica, Iván, ¿qué técnicas puedo utilizar para comprender un texto? Pues se puede hacer un ¿Qué más? O puedes hacer acrónimos. Acrónimos, ¿qué más? Ya no. Daniel, ¿tú qué harías para comprender un texto y en concreto manual de creación literaria, que es con el que estamos trabajando? Pues sería, bueno, obviamente leerlo, en base a eso, las palabras que yo no conozca, hacer el glosario y buscarlo, su significado para comprender más de lo que, o sea, a lo que se refiere con esas palabras y con eso en sí el texto. Sí. Y bueno, en base también, como dice el mapa mental, conceptual. Ok, entonces,
¿Qué fue lo que se les solicitó de tarea? Veo. ¿Qué se les solicitó de tarea? Hacer un cuadro sinóptico. ¿Quién dijo? Iván. ¿Hacer un cuadro sinóptico de qué? ¿De qué secciones? De la página 1 a la 30. Ajá, un cuadro sinóptico y su glosario, ¿sí? Entonces ya se les estaba pidiendo el uso de una técnica. Ajá. ¿Quiénes lo hicieron? Esa fue de la otra vez, ¿no? Yo también lo hice. Ven, yo sí hago la tarea. ¿Por qué ustedes no? Bueno, ok, entonces también ese es un recordatorio, chicos. Hay que hacer ese cuadro. Y piensen también en que las tareas no nada más es para que yo les ponga puntitos o la profesora Julieta les ponga puntitos. Es para que ustedes vayan aprendiendo, ¿sí? Bueno, entonces, esta primera parte que acabamos de hacer, ¿sí? Es un recordatorio importante de un tema que ya vimos y que lo estamos conectando ahora con esto que estamos haciendo de leer Manual de Creación Literaria. Ahora también, ¿quiénes de ustedes vieron los 2 cuestionarios que subí a Facebook? Ok. Me los pasaron porque no lo tengo. Si ustedes no, si tú no estás agregado al grupo, Benjamín, acércate para que yo te agregue. Imagínate, ya tenemos año y medio trabajando juntos. Si no estás en el Facebook, igual, acércate para que los agregue. Es que no es mentira, pero casi no estoy mucho en Facebook, Ay, o sea, sí está bien, pero mira, luego aquí... publico y me salgo y ya. Pero el Facebook aquí no se trata de que chateemos o de que estemos haciendo actividades sociales. Más bien es un asunto de tarea, ¿no? ¿Por qué lo estamos utilizando? Porque bueno, es un medio fácil para que yo les pueda pasar documentos y para que ustedes los puedan ver, estudiar con mayor calma, ¿sí? Entonces es la parte que se me ha facilitado a mí para hacer tareas, ¿sí? Entonces, por favor, los que no estén en el grupo, acérquense para que los vuelva a agregar. Ok, ¿quiénes dijeron que sí lo vieron? Ok, entonces, otra vez tu nombre. Aileen. ¿Qué tenías que hacer y lo hiciste? A ver, explícame. Era un cuadro que decía cómo aprendías más. O sea, si aprendías más visual, auditivo o kinestésico. Y te hacía muchas preguntas y había más cuadros. Y al final te ponía una tabla en donde tenías que poner cuál fue donde tuviste más resultados y te daba estrategias como para aprender. Si eres auditivo te daba opciones para aprender más auditivamente, visual y kinestésico. Ok, bravo. Muy bien, sí. Ok, los 2 cuestionarios tenían que ver con eso, chicos. ¿Sí? Uno era mucho más breve, de 6 preguntas, y otro tenía 36. ¿Sí? Pero entonces, la intención ahora, chicos, es que vayamos conectando lo siguiente. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos diferentes maneras de aprender. ¿Sí? Tenemos una forma personal de aprender. Nada más que en la escuela, pues creo que hasta el momento no nos los habían dicho. ¿O ya lo conocían? ¿Ya lo habían hecho? ¿Ya lo sabían? Sí, Héctor, ¿dónde? A mí me lo aplicaron en mi otra preparatoria. Ajá. Porque, por ejemplo, yo tenía taller de electrónica y era más kinestésicamente que auditiva o visualmente. Ahí fue donde aprendí más. Ok, ¿sientes que te sirvió saber eso? Bueno, pues esa es la idea entonces de que nos sirva saber esto, ¿sí? Entonces, aquellos que no han hecho todavía el ejercicio, les voy a pedir por favor que bajen los cuestionarios, que los lean con mucha calma, los hagan. Acuérdense que ahí explica cómo autoevaluarlos. ¿Por qué es importante la autoevaluación? Porque inmediatamente van a saber cuál es su estilo de aprendizaje, ¿sí? Y entonces fíjense, esto es muy interesante porque también está relacionado con el estilo de enseñanza que tiene el profesor, ¿sí? A ver, quiero que
hagan sus suposiciones. ¿Yo qué soy? ¿Visual, auditiva o kinestésica? ¿Auditiva? Visual y auditiva. Visual y auditiva. A ver, piénsenle bien. ¿Por qué? A ver, me dijiste visual y... No, es que fíjense, todos somos los tres. A menos que yo fuera sorda, pues sí tendría una imposibilidad para captar la información por mis oídos. Si yo fuera ciega, también tendría esa imposibilidad. Si tuviera un problema físico, que estuviera sentada, por ejemplo, en una silla de ruedas, también tendría problemas kinestésicos. Todos aprendemos de esas tres maneras, pero hay una predominancia. Predominantemente, ¿qué sería yo? Auditiva. Okay. ¿Cuántos de sus profesores les están dando clase y mueven las mesas, cambian la disposición de los espacios, se mueven todo el tiempo, están dando vueltas? ¿Cuántos de sus profesores hacen eso? ¿Todos? ¿Qué? Soy una de química. No, el de química también se mueve. Filo, ¿no? Filo siempre está Filo siempre está sentada. Ok, bueno, ahí está la diferencia. Entonces, yo soy kinestésica. Dominante, soy kinestésica. ¿Y qué es la kinestesia? El movimiento, ¿sí? Entonces, la kinestesia también tiene que ver, yo uso el pizarrón y escribo, me estoy moviendo, ¿sí? ¿Todos? No, a mí hay algunos profesores que no escriben. Es muy raro. Yo no he visto a alguien que no escriba. Profesor que no escribe. ¿No han visto profesor que no escriba? Oye, sí. No, son observadores. No, no, la profesora Julieta no usa el pizarrón. Ya quedé mal entonces. Bueno, entonces fíjense, sí es importante que vayamos dándonos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo más esta necesidad de aprender a través del movimiento, de lo corporal, de hacer juegos, también, ¿se acuerdan que yo soy muy dada a hacer juegos? ¿Sí? A que nos integremos en equipos y estemos haciendo rompecabezas, ¿cierto o no? Obra de teatro. Entonces, ¿sí se ve que soy kinestésica o no? Ok. Eso también puede hacer que si ustedes son más predominantemente auditivos o visuales, a lo mejor no entiendan o no aprendan desde lo que yo estoy proponiendo, les cueste más trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Una vez que ustedes lo sepan, claro, no van a venir y le van a decir al profe, oiga, profe, así no se da la clase porque yo no entiendo. No, lo que tenemos que hacer es establecer estrategias para que nosotros, aunque el maestro no cambie su forma de dar la clase, podamos aprender mejor, ayudarnos, no sentirnos desesperados y decir, yo esa clase ya no entro, ¿sí? Entonces no se trata de eso, no se trata de que se vayan de la clase o de que entren y luego no entren, sino de que ustedes tengan herramientas para mejorar su nivel de comprensión y su avance en el aprendizaje, ¿sí? Bueno, entonces, estos test los vamos a seguir haciendo y vamos a ir viendo en qué nos van ayudando a mejorar en clase. Ajá. Bueno, entonces ahorita ya hicimos un recordatorio de los temas que estamos viendo en Lengua y Literatura 3. Vimos nuestra estrategia de lectura, de comprensión lectora, que hay que seguirla aplicando al manual de creación literaria. Ya les expliqué por qué es esto de los test. Ustedes se los van a entregar a la profesora Julieta y nosotros vamos a anotar los resultados y se los vamos a regresar, porque ese material es para ustedes, para que realmente lo puedan aplicar, ¿sí? Ahora, vamos al punto importante
o más importante de la clase de hoy, ¿sí? Al manual de creación literaria. ¿Quién me dice cuál es el objetivo de ese texto? ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que pretendo yo y la maestra Julieta al pedirles que trabajemos con él? Nadie me contesta, entonces voy preguntando uno por uno. Brenda. Ya hice la pregunta. Bueno, de lo que estaba leyendo ayer, Sí. Si te acuerdas, ¿por qué te pones nerviosa? Respira para que puedas contestar. ¿No? Bueno, Iván, No lo leí. no lo has leído. Bueno, un tache grandísimo. Es que no lo he comprado. Pues un tache Es que grandísimo. lo perdí por dos. Y entonces ya son 5 taches. Marlene, 10 tachos. no lo ha leído, pero ya lo tiene. Bueno, compañera, no sé por qué no me he aprendido su nombre. No, tampoco lo he leído. Erika. No, Aileen. Aileen, ¿sí? Ok, tampoco lo has leído, si lo tienes. Bueno, chicos, aquellos que no tengan el material, acuérdense que hay un puntaje para eso, no lo van a tener. Si ya no lo pueden conseguir, entonces generen círculos de estudio. Es importante y les va a ayudar más, ¿sí? Ok, Héctor. Sí lo tengo y sí lo he leído, pero como está muy bien ajetreado ahorita no me acuerdo muy bien la verdad. Ok, por eso hay que emplear la estrategia. Ok. Denis. ¿Y luego? ¿Dónde? No, los diferentes tipos de Diferentes tipos de creaciones literarias. ¿Cuál es el objetivo de ese libro? Cuando lo terminemos, ¿qué vamos a ser capaces de hacer? Una creación literaria. Salud. Ajá. Bueno, Frankie. Eso que acabo de ver un poquito. No, es un libro bien completo. Ay, sí o no. Diego. Daniel. Francisco. ¿No qué? ¿No qué, Francisco? ¿No has leído? Ay, qué bonito libro, ¿sabes? Todos los días en la noche se lo ponen así para ver si así podemos entender de qué trata, ¿no? A dormir. A ver si así. Natalia. Uy. ¿Ninguna de las dos? No lo tiene. Benjamín. ¿Pero cuál era la pregunta? ¡Ah! La pregunta es que una vez que terminemos de leer el libro, ¿qué vamos a ser capaces de hacer? No, o sea, yo sí lo he leído, pero sobre eso no sé. O sea, yo de lo que leí fue sobre la historia social, no, algo así. Bueno, entonces miren, así como tenemos una estrategia para comprender el contenido del texto, el autor, Óscar de la Borbolla, nos propone una estrategia para poder escribir un cuento, ¿sí? Entonces, al finalizar nuestra lectura y al finalizar los ejercicios que yo les voy proponiendo, debemos de tener escrito un cuento, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que había dos formas de origen o de inicio de una creación literaria. La inspiración, como nos decían los griegos, a través de las musas que tocaban, ¿sí? Eso es lo que ellos consideraban que nosotros éramos tan pequeñitos que no podíamos hacer cosas magníficas, si no nos inspiraba Dios. Y la otra parte es la parte de la técnica. Como dice Edgar Allan Poe, proponernos entonces que nosotros pudiéramos
ser capaces de aprender estas herramientas y escribir. Ajá. Y entonces Oscar de la Borbolla nos dice, bueno, yo no me voy a pelear con las musas, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la dedicatoria está dedicado a las musas y a Beca, ¿sí? ¿Quién será Beca? Su musa personal, ¿sí? Su pareja, ajá. Entonces a ellas dos está dedicada, a ellas está dedicada el libro, y él nos está proponiendo que no nos deshagamos de la inspiración, en este sentido de que a veces escribir es difícil y nos podemos desanimar, pero que sobre todo nos pongamos a trabajar de manera intelectual, aprender estas herramientas y escribir, y escribir, y escribir, ¿sí? Frankie, ¿tú crees que la lectura y la escritura están relacionadas? ¿Podemos aprender a través de leer y luego escribir sobre lo que leímos? Sí podemos aprender. Ajá. Entonces, también cuando nosotros escribimos un relato, estamos sin querer mostrándoles a los demás lo que hemos aprendido de lo que hemos vivido. Nuestra experiencia de vida se ve reflejada en la literatura, ¿sí? Entonces lo que ya hemos aprendido en la vida lo podemos reflejar ahí, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál fue la tarea que les dejé la clase pasada? Hacer un cuento, así ya te dije, mañana me traes el cuento. Empezar. Benjamín, ¿cómo íbamos a empezar? Ok, Francisco, muy bien. Entonces, íbamos a empezar utilizando lo que nos decía Oscar con respecto a la historia subterránea. Él nos dice que hay una historia principal y una historia secundaria o subterránea, dice él. ¿A qué le llama eso? ¿Qué es lo subterráneo? Una historia subterránea, o sea, habla de dos historias, creo, si no me equivoco. Sí. Que conllevan a lo mismo, creo. Es que no recuerdo muy bien. Pues por ahí va la idea, muy bien. Sí, entonces vamos a poner aquí, tenemos creación literaria, de la creación literaria nosotros podemos el escritor va a desarrollar una historia principal. Y de ahí vamos a aparecer una historia subterránea. A ver, permíteme, Francisco, ahorita Ok, ¿me decías? Para el cuento que vamos a escribir. No, pero no era para hoy. No era para hoy, sí, ya tenían que haber empezado, pero no me van a entregar hoy el cuento terminado. Entonces, la creación literaria, ¿sí?, tiene como eje central a un escritor que tiene algo que decir, que quiere contarnos algo, ¿sí?, que quiere compartir con nosotros. Y entonces, lo que nos está proponiendo Oscar es que pensemos una historia principal y una historia subterránea. Lo que yo les propuse fue que para esta historia principal escogiéramos un personaje. Y otro personaje diferente o el mismo, ¿sí? Ahí puede ser otro diferente o el mismo
para esta historia subterránea, ¿sí? Una pregunta. Pero no se puede hacer de una. Bueno, no se puede. Se puede. En historias subterráneas se puede hacer como una. Como emoción, algo así, también. Como una emoción. O sea, que personaje una emoción. O sea, ¿cómo? Dime, ¿qué O sea, emoción? por ejemplo, si yo hablo de mí Ujú, y digo que estoy feliz, ajá. o sea, pero yo lo relajo a mi modo. Sí, está bien, pero entonces tienes que crear una historia donde tú seas feliz y otra donde a lo mejor algo te cause infelicidad. Esto de las dos historias es que en un punto se van a encontrar y nos van a dar un final sorpresivo, ¿sí? Ejemplo, ¿se acuerdan que yo les empecé a contar la historia que estoy escribiendo? Bueno, entonces les voy a leer lo que yo llevo escrito. ¿El cuento de cuánto tiene que ser, maestro? Pues mira, un cuento puede ir desde un párrafo, que sería una microficción, que ya habíamos visto algo sobre las microficciones, o puede ser una página, hasta 6 páginas sería lo máximo que vamos a manejar, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, escuchen lo que les voy a leer y quiero que ustedes puedan indicar cuál es la historia principal y cuál es el personaje, y cuál es la historia subterránea y cuál es el personaje. Cuando la tierra se mueve como lo hizo ese día, las ciudades se quiebran. Materiales de segunda, corruptos y pervertidos, dan al traste con todo aquello que los arquitectos han planeado y los albañiles lograron poner en pie. Nuestra madre tierra arrastra todo a su centro, a sus entrañas. Él va caminando por la calle, repleta de escombros. Pisa el polvo blanco y allí quedan marcados sus pasos. También pisa los ladrillos quebrados, las losetas cuarteadas, fragmentos de diversos materiales. Las fauces de Gea se abren. El tártaro lo arrastra, cae envuelto con el desconsuelo tatuado en el corazón. ¿Cuál sería la historia principal y cuál la subterránea? ¿Se entendió? ¿Lo vuelvo a leer? Lo vuelvo a leer. El título es Réplica. Ese es el título, Réplica, ¿sí? Entonces, cuando la tierra se mueve como lo hizo ese día, las ciudades se quiebran. Materiales de segunda, corruptos y pervertidos, dan al traste con todo aquello que los arquitectos han planeado y los albañiles lograron poner en pie. Nuestra madre tierra arrastra todo a su centro, a sus entrañas. Él va caminando por la calle repleta de escombros, pisa el polvo blanco y allí quedan marcados sus pasos. También pisa los ladrillos quebrados, las losetas cuarteadas, fragmentos de diversos materiales. Las fauces de Gea se abren, el tártaro lo arrastra, cae envuelto con el desconsuelo tatuado en el corazón. ¿Gea no se llama la Tierra? ¿Sí? Yo sí, siento que no es terremoto. A ver chicos, es bien importante, me gusta que quieran participar, pero uno por uno. Ajá. La historia principal sería como un chisme, ¿no? Ajá. Y ya la subterránea es qué persona, qué animal cae, todo. Ajá. O sea, sí. Entonces sí, lo que dice la historia es del sismo, Ujú. pero como me dijo, como dijo él, yo entiendo que la otra historia subterránea es de que Gea, que es nuestra tierra, pelea contra alguien del tártaro.
A lo mejor por eso ocasiona todo eso. Eso yo no entiendo. Ok, bueno, ahí puede ir a ver quién más. Por ahí estamos, es el sismo, pero la historia principal no solo es el sismo, sino la destrucción, porque está hablando, dice, todo aquello que los arquitectos planearon y los albañiles construyeron. ¿Qué sería eso? Los edificios, las casas, ¿sí? Todo eso, ¿qué pasó? Se cayó, ajá. Entonces, ahí se cayó y luego ¿quién aparece? Por eso le digo que ahí como historia subterránea sería si es una persona o es un perro. Va caminando, se cae, se muere. Exacto, va caminando, se cae y se muere, porque si dice Gea abre sus fauces. Recordemos la mitología griega. ¿Quién es Gea? La tierra. La tierra. Gea es la tierra, por eso digo la madre tierra, ¿sí? Entonces dice, Gea abre sus fauces, se hizo un hoyo en la tierra. ¿Se acuerdan del socavón ese de Reforma? Bueno, se hizo un hoyo ahí. Y luego dice el tártaro. ¿Qué es el tártaro? Es otro titán, decías. Tártaro no. ¿No? Eso lo vimos en la. Recuerden que la mitología griega es muy importante. ¿Qué pasó? Del infierno. Es como una Muy bien, Francisco. En la Eneida y en la Divina Comedia nosotros vimos que hay un lugar que se llama Tártaro, ¿sí? Y ahí van las personas que de alguna manera están castigadas. Cronos, ¿quién es Cronos? El padre de Zeus. Ajá, pues entonces cuando Zeus y sus hermanos lo derrotaron, a Cronos lo encerraron en el Tártaro. Se supone que el Tártaro también es el lugar donde habita Hefesto. ¿Quién es Hefesto? Es el de uno. Exacto, es el herrero, el que construye, ¿sí? Entonces, ahí va. Por lo tanto, este personaje que no sabemos exactamente quién es, pero parece ser que es un hombre, él va caminando por la calle repleta de escombros. Pisa el polvo blanco y allí quedan marcados sus pasos. También dices, ¿no? ¿Nuestros zapatos no quedan marcados? Pero también pueden quedar huellas de un perro. Ah, bueno, lo que pasa es que yo ya les había dicho, el otro cuento que estoy escribiendo tiene que ver con el perro, pero este es una microficción y es un tanto diferente, ¿sí? Entonces, ladrillos quebrados, las losetas cuarteadas, fragmentos de diversos materiales, las fauces de Gea se abren, el tártaro lo arrastra, digamos que es como el centro de la tierra, allá va, ¿sí? Que iba caminando, ¿no? Dice, cae envuelto con el desconsuelo tatuado en el corazón. Sí, ¿no? Con eso se murió. Pues sí, lo más seguro, lo más Iba seguro. caminando, se abrió la tierra, se quiso agarrar y se vio. Exacto, sí, entonces sí lo pueden visualizar. Bueno, esa es la idea. No me imagino. Chicos, la idea es que cuando ustedes vayan escribiendo, el lector vaya visualizando como si construyera una película en su mente y viendo lo que está pasando, ¿sí? Este es un microrrelato, pero el microrrelato tiene la misma estructura, entonces tiene una historia principal y una historia subterránea. Ahora también tenemos un tema, ¿cuál es? El terremoto, los sismos. Y ahora aquí, ¿cómo se llama el cuento? Réplica. ¿Sí? Quiere decir que esto ya pasó varias veces, muchas veces. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces esta parte de la historia subterránea está clara. Bueno, eso era del tema anterior. ¿Cuál es el tema que nos toca ver hoy? Verisimilitud. ¿Cómo? Otra vez, Leris.
Déjeme leer. Verosimilitud. Ok, es un trabalengua. Verosimilitud. Ok, ¿qué es la verosimilitud? Héctor. Voy a borrar esto, ¿eh? No, la verdad no sé. Algo difícil de ver. ¿Qué te imaginas que sea? Cada vez que les haga una pregunta, la verdad no quiero que se queden callados. Digan lo primero que se les venga a la mente. ¿Sí? No importa que esté mal. Por ejemplo, Lo importante es que participen. Bueno, yo me imagino que es así como el área que lo rodea ¿Que rodea a qué? al personaje. La verosimilitud es lo que Así rodea como al el entorno. personaje. Oye, bueno, es una buena idea. Algo que es difícil de ver. O de entender también. Ok, vamos a ver lo que es verídico, lo que es verdadero. ¿Qué sería verosímil? Que parece que Es verdadero. es verdadero. Algo creíble. Ajá, algo creíble, ¿sí? Entonces, quiere decir que Oscar nos está diciendo que una historia debe ser creíble. Ajá. Ahora, la literatura, aunque ustedes no lo crean, chicos, es una especie de juego. Los juegos tienen reglas. ¿Para qué? Para que sea divertido. ¿Para qué son las reglas? Suri. A ver, espérame, Francisco. Suri. Para que no hagan trampa. Para que no hagan trampa. Francisco. Para que le diga el pie de la letra. Para que se sigan al pie de las letras. Sí, en un juego sí es importante seguirlas, porque entonces allí es donde vamos a coincidir, nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien, ¿sí? Vamos a aprender cosas. Entonces, la literatura quiero de ahora en adelante que la miren como un juego. ¿Quién plantea las reglas del juego? Se lo inventó. El escritor, ajá, el autor, el inventor, él plantea las reglas del juego. Entonces, chicos, escribir literatura es tener la libertad para construir un mundo, para inventar un juego y para proponérselo a otro, ¿sí? Ahora, dentro de eso, la verosimilitud tiene que ver con que lo que nos esté proponiendo el autor nos convenza, lo creamos y juguemos, ¿sí? ¿Qué implica jugar? Leer el texto de principio a fin, verlo en nuestra mente, disfrutarlo. Eso implica jugar el juego, ¿sí? Entonces, si ustedes leyeron esa sección, ahí hay un cuento de un hombre que atraviesa las paredes. ¿Dónde está el elemento de verosimilitud? No se puede atravesar las paredes, pero el autor nos está proponiendo eso, ¿sí? Ahora fíjense, algo interesante también es que la propuesta viene a partir de una metáfora que yo hago de la conducta humana, la libertad. Siempre decimos, quiero ser libre. ¿Y qué pensamos que es ser libre? Hacer todo lo que me dé la gana, como me dé la gana y que nadie me detenga, ¿sí? La pregunta es, ¿de verdad se podrá hacer eso así? Bueno, entonces, ¿quién se acuerda del cuento? Porque esto está en esa sección. Si leyeron el cuento. Verosimilitud. De la página... ¿Habla del libro? Sí, pues ¿de qué estoy hablando, Daniel? ¿De qué estamos hablando? Ah, pues si no sabes, pregúntame para que podamos ponernos todos en el mismo contexto. Estamos hablando del libro, ¿sí? Ok, ¿nadie leyó el cuento? Sí. A ver, Frankie, No, sí lo leí. ¿dónde está el elemento de verosimilitud en el cuento? En la página 85. Ahí, a ver. Por eso, pero ¿por qué nos pone ese ejemplo Oscar? Para decirnos, para enseñarnos lo que es la verosimilitud. Bueno, fíjense, tiene que ver con esto. Todo mundo saltó cuando dije,
el hombre que atraviesa las paredes. Nadie ha visto a un hombre o a una mujer atravesar paredes, ¿verdad? Al momento decimos no es posible. Pero en este cuento lo plantean como que sí. Este hombre está en su casa y de repente se va la luz, ¿sí? Y está tratando de ver qué sucede y de repente cuando llega la luz se da cuenta que está en otra habitación. ¿Cómo lo hizo? O sea, estaba en una habitación y de repente apareció en otra y no atravesó una puerta, ¿no? Entonces dijo, híjole, ¿qué? ¿Puedo atravesar las paredes? E hizo el intento y se dio cuenta que sí. Dijo, no, es que esto no es posible. Ese guiño que hace el personaje cuando nos dice esto no es posible, nos está diciendo vamos a jugar, vamos a creer que sea posible, y en ese momento estamos entonces haciéndolo verosímil. Decimos, sí puede ser. ¿Por qué? Porque el hombre dice, híjole, voy a ver al médico, a lo mejor estoy enfermo. Si yo me enfermo, podría tener un síntoma así, a lo mejor. Ahí está la verosimilitud, ¿sí? A lo mejor. Va con el médico le da unas pastillas y le dice, te tomas una cada 6 meses. Se toma la primera y luego guarda el frasco en el cajón y se olvida de las pastillas. Y entonces resulta que llega un jefe malvado a su oficina, él era escribano, hacía cartas. Y entonces le empiezan a pasar un montón de cosas y el jefe lo quita de la oficina, lo maltrata, lo humilla. Y un día se le ocurre darle un escarmiento. Y el jefe está en su oficina y entonces él se atraviesa por la pared y se asoma y se vuelve a esconder. Y se vuelve a asomar y le dice, el hombre lobo. Y entonces el jefe se asusta, va corriendo y él está en su oficina escribiendo, haciendo sus cartas. Entonces el jefe empieza a tener problemas porque dice que esto no es posible y lo llevan al manicomio y entonces regresa a su estado normal. Pero después él se siente como aburrido y empieza a darse cuenta que se puede meter a las casas, a los bancos y empieza a robar y se empieza a hacer rico, ¿sí? Y luego la gente de su oficina está muy emocionada porque los periódicos hablan del hombre lobo. Y qué maravilloso es el hombre lobo y nadie lo atrapa y no sé qué. Y entonces un día se le ocurre a él decir que él es el hombre lobo. Y todos, ¿qué vas a hacer? Que no sé qué, tú eres un aburrido, que nada. Y entonces se le ocurre, va a hacer un asalto y se deja que lo atrapen. Y entonces aparece en el periódico su foto y dice que él es el hombre lobo. Y luego empieza a huir de la prisión, a hacerle la vida imposible al director de la prisión. Se escapa y luego conoce a una mujer que está casada. Pero pues ese no es impedimento. Cuando se va el marido, pues él llega a verla y la pasan súper bien. Y entonces un día, después de una noche loca, tiene un dolor de cabeza terrible y entonces agarra y va al cajón, busca unas aspirinas, se las toma y entonces ya está dispuesto para ir a ver a su amor. Y atraviesa la pared y resulta que de repente empieza a sentir que hay un problema, no pasa, y se empieza a quedar atorado y luego dice, híjole, ¿qué me tomé? Se tomó todas las pastillas que le había dado el doctor y se quedó atrapado en la pared, ya no pudo salir. Es algo así como ¿Ok? Entonces ya entendemos cómo va este asunto, cómo vamos armando nuestro rompecabezas para escribir nuestro cuento. Historia principal, historia subterránea, tenemos nuestros personajes y ahora va la verosimilitud, ¿sí? ¿Dónde es lo más difícil para que esta pueda ser creíble, pueda ser aceptada? En las historias fantásticas, que a mí son las que más me gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, como una metáfora, hablamos de la conducta humana, ¿sí? Si estamos hablando de fantasmas,
no precisamente quiere decir que estoy hablando de cosas parapsicológicas. Estoy también hablando de que la gente muere y no resolvió cosas. Entonces regresa a resolverlas, por eso es un fantasma. ¿Sí? Y regresa a resolverlas o a vengarse de alguien. Ahí hay un fantasma bueno y uno demoníaco, ¿no? Ok, ya tenemos entonces elementos para ir escribiendo nuestro relato. Ahora, si se dan cuenta también, el lenguaje no es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje diferente. Sí, ya nadie me dijo de los 10 minutos, pero ahora sí tengo que aplicar el cuestionario, no nos tardamos mucho, chicos. Gracias. ¿Qué queda de tarea? ¿Cómo se llama la siguiente sección? No, la siguiente. Esa la vimos hoy, no, esa ya la vimos hoy. La narrativa. La velocidad. Voces Bueno, ahorita. narrativas. ¿Sí? Voces narrativas. Voces narrativas. ¿Voces? Voces narrativas. Ese es el trabajo y no vayan olvidando escribir, chicos. ¿Sí? A ver, por favor, se escribe, se contesta el cuestionario con pluma y sean tan amables también, abajo de fecha de llenado pongan su nombre, ¿sí? Por favor.